Pensé que el miedo tenía un límite hasta el día en que entendí que el hombre que decía amarme estaba dispuesto a borrar a toda mi familia del mapa si yo me atrevía a respirar sin su permiso. Yo me llamo Jenny, y durante mucho tiempo creí que el amor era esa presión constante en el pecho, esa vigilancia disfrazada de cuidado, ese silencio tenso que se instala en la casa como un animal agazapado esperando el momento de morder. Al principio, todo parecía intenso, casi cinematográfico, como esas historias que se confunden con pasión porque arden rápido y consumen oxígeno. Fernando llegó a mi vida con una presencia dominante, una seguridad que imponía respeto y una mirada que parecía saber siempre más de lo que decía. Yo confundí control con protección, obsesión con interés, miedo con emoción. Y ese fue mi primer error. Mi cuerpo empezó a registrar señales antes que mi mente. El estómago encogido cada vez que su sombra cruzaba la puerta, el pulso acelerado cuando su teléfono vibraba y yo no sabía si debía respirar o desaparecer, la sensación constante de estar siendo evaluada incluso cuando estaba sola. Yo misma empecé a desaparecer poco a poco, dejando versiones mías regadas por la casa como ropa vieja que ya no se usa. Dejé de reír fuerte, de opinar, de soñar en voz alta. Me volví más pequeña para no provocar tormentas. Fernando no gritaba al inicio. No necesitaba hacerlo. Su silencio era más eficaz. Había una forma específica en la que se quedaba quieto, observándome, como si yo fuera un error que estaba considerando corregir. Yo aprendí a leer cada microgesto, cada pausa, cada respiración suya, porque de eso dependía la paz del día. Vivía en estado de alerta, como si el mundo entero estuviera sostenido por un hilo frágil que solo él podía cortar. Fue entonces cuando comenzaron las advertencias disfrazadas de comentarios casuales. Historias sobre personas que habían perdido todo por decisiones equivocadas. Menciones vagas sobre lo fácil que era arruinar una reputación, destruir un negocio, hacer desaparecer oportunidades. Yo sentía como esas palabras se infiltraban en mi mente y se acomodaban ahí, creciendo como raíces oscuras. No hablaba directamente, pero yo entendía. Mi intuición gritaba mientras yo fingía no escucharla. Mi familia empezó a aparecer en sus narraciones como piezas de un tablero. Yo notaba cómo los mencionaba con una precisión inquietante, como si ya los hubiera estudiado, como si supiera exactamente dónde dolería más. Cada vez que decía sus nombres, algo se rompía dentro de mí. El miedo dejó de ser abstracto y tomó forma, rostro, dirección. Ya no se trataba solo de mí. Era una amenaza extendida, una red que me atrapaba por todos lados. Hubo una noche en la que mi reflejo en el espejo me devolvió una mirada que no reconocí. Mis ojos estaban apagados, mi piel opaca, mi postura encorvada como si cargara una culpa que no entendía. Sentí vergüenza de mí misma, una vergüenza profunda y silenciosa. Vergüenza por permitir, por callar, por adaptarme. Pero también sentí algo nuevo, algo incómodo, algo peligroso para él. Una chispa mínima de lucidez. Empecé a recordar quién había sido antes de Fernando. Recordé mi risa sin permiso, mis decisiones impulsivas, mis planes absurdos y valientes. Recordé la sensación de caminar sin miedo, de dormir sin sobresaltos, de existir sin pedir disculpas. Esos recuerdos dolían, pero también despertaban. Eran como fragmentos de una vida anterior que se negaban a morir. Mientras tanto, Fernando se volvía más evidente en su desgaste. Su control se intensificaba porque algo en mí había cambiado, aunque yo todavía no lo había verbalizado. Él lo sentía. Los controladores siempre sienten cuando pierden terreno. Su presencia empezó a oler a desesperación, a sudor frío, a vigilancia excesiva. Yo lo observaba en silencio, acumulando información, fortaleciendo mi mente como quien se prepara para una guerra que no puede perder. Fue entonces cuando comprendí que el amor no amenaza, no condiciona, no destruye. Y esa comprensión fue el principio del fin, aunque en ese momento parecía solo el inicio de un infierno más profundo. Porque decidir irse no es el acto más difícil. Lo verdaderamente aterrador es sobrevivir al proceso de hacerlo cuando el otro cree que te pertenece. Yo sabía que no podía irme de golpe. Sabía que cada movimiento debía ser calculado, cada gesto cuidadosamente neutro. Me convertí en actriz de mi propia vida, interpretando la versión dócil de mí misma mientras por dentro construía una salida. Cada día era una doble existencia.
Por fuera, calma. Por dentro, estrategia. El miedo seguía ahí, pero ya no me paralizaba. Se había transformado en combustible. Dormía poco, pensaba mucho, observaba todo. Empecé a notar detalles que antes me pasaban desapercibidos. Su inseguridad disfrazada de arrogancia. Su necesidad constante de validación. Su terror a ser abandonado. Fernando no era invencible. Era frágil. Y esa fragilidad era peligrosa, pero también reveladora. Cada amenaza implícita sobre mi familia reforzaba mi determinación. No podía permitir que su oscuridad se extendiera más allá de mí. Yo había entrado en su juego sin entender las reglas, pero ahora estaba aprendiendo a romperlas. Y aunque todavía no sabía cómo ni cuándo, una verdad empezó a tomar forma en mi interior con una claridad aterradora. Yo no iba a desaparecer. Yo iba a renacer. Había días en los que el aire dentro de la casa parecía más pesado que el concreto, como si cada pared hubiera absorbido años de control, silencios y miradas cargadas de intención. Yo caminaba por esos espacios con la sensación de estar atravesando un escenario que ya no me pertenecía, pero que todavía tenía poder sobre mi respiración. Fernando no necesitaba estar cerca para que yo sintiera su presencia. Bastaba con recordar su forma de observar, esa manera suya de registrar cada detalle como si yo fuera un archivo que podía abrir cuando quisiera. Mi mente se convirtió en un laberinto. Pensaba en mi familia constantemente, en sus rutinas simples, en su ingenuidad al creer que el mundo era un lugar seguro. Me aterraba imaginar que él ya hubiera cruzado esa línea invisible entre la amenaza y la acción. Cada vez que sonaba el teléfono, mi cuerpo reaccionaba antes que mi razón. El corazón se me subía a la garganta, las manos sudaban, y yo ensayaba mentalmente todas las catástrofes posibles. Vivía anticipando tragedias, y esa anticipación me estaba devorando viva. Fernando empezó a cambiar. Su voz se volvió más dulce, casi melosa, como si estuviera probando una nueva estrategia. Yo reconocí ese giro con una claridad dolorosa. Era la calma antes de algo peor. Me observaba con una atención exagerada, como quien sospecha que algo se le está escapando de las manos. Yo sonreía lo justo, asentía lo necesario, respondía sin profundidad. Me convertí en una superficie lisa, difícil de leer, porque sabía que cualquier emoción real sería usada en mi contra. Por dentro, sin embargo, el conflicto era brutal. Me debatía entre el miedo de quedarme y el terror de irme. Porque irme significaba enfrentar su reacción, y quedarme significaba perderme para siempre. Esa dualidad me desgastaba. Me sentía culpable por pensar en huir, como si de algún modo le debiera mi permanencia. Esa culpa no era mía, lo entendí después. Me la había sembrado él, regada con palabras suaves y amenazas veladas. Empecé a notar cómo el tiempo había pasado factura de manera distinta para cada uno. Yo, aún rota, empezaba a recuperar algo en la mirada, una chispa tenue pero real. Él, en cambio, mostraba signos de desgaste que ya no podía ocultar. Su rostro parecía más rígido, sus gestos más tensos, su necesidad de control más evidente. Era como ver a alguien aferrarse a una cuerda que se deshilacha lentamente. Y esa imagen me produjo una mezcla extraña de miedo y claridad. Una tarde, mientras observaba la luz entrar por la ventana, sentí algo que no había sentido en mucho tiempo: silencio interno. No un silencio cómodo, sino uno expectante, como el instante previo a una decisión irreversible. En ese momento entendí que mi vida no podía seguir siendo una negociación constante, que ningún amor justifica vivir con la sensación de que el suelo puede abrirse bajo tus pies en cualquier segundo. Mi cuerpo empezó a reaccionar distinto. Me enderecé sin darme cuenta. Volví a arreglarme un poco más, no para él, sino para recordarme que seguía ahí. Ese pequeño cambio no pasó desapercibido. Fernando empezó a mirarme con una mezcla de deseo y sospecha. Yo sentía su incomodidad, su intuición alerta. Los depredadores reconocen cuando su presa deja de temblar. Las amenazas volvieron, esta vez más claras, aunque aún envueltas en ambigüedad. Comentarios sobre consecuencias, sobre decisiones que se pagan caro, sobre personas que no saben lo que pierden hasta que es demasiado tarde. Cada palabra suya era una prueba de que mi intuición nunca había estado equivocada. Él no amaba, poseía. Y perder posesión era, para él,
una humillación insoportable. Yo empecé a planear en silencio. Cada pensamiento era un acto de resistencia. Analizaba horarios, reacciones posibles, rutas emocionales. Sabía que no podía contarle a nadie aún. El peligro era demasiado grande. Me sentía sola, pero esa soledad también me estaba fortaleciendo. Era una soledad activa, consciente, distinta a la que había sentido antes. Mientras tanto, algo inesperado comenzó a ocurrir dentro de mí. Empecé a imaginar un futuro sin miedo. No era un sueño detallado, era apenas una sensación, una idea abstracta, pero era suficiente para sostenerme. Imaginaba despertar sin tensión en el cuello, caminar sin mirar atrás, hablar sin medir cada palabra. Esa imagen se volvió mi refugio secreto. Fernando empezó a perder el control de manera sutil. Pequeños estallidos de irritación, gestos de impaciencia, comentarios fuera de lugar. Yo observaba todo con una calma que no era natural en mí. Por dentro, estaba registrando cada grieta. Sabía que su mayor miedo era quedar solo, invisible, irrelevante. Y aunque no buscaba vengarme, entendía que su miedo sería el detonante de mi liberación. La noche en que comprendí que ya no lo amaba fue extrañamente tranquila. No hubo lágrimas ni dramatismo inmediato. Solo una certeza fría, definitiva. El amor no sobrevive al terror. Se marchita, y el mío ya no existía. En su lugar había una determinación silenciosa, una fuerza que no pedía permiso. Yo todavía no había dado el paso, pero ya no estaba atrapada. Y aunque él no lo sabía, su poder sobre mí estaba muriendo lentamente. Cada día que pasaba, yo me acercaba más a la mujer que iba a ser después del caos. Y él, sin darse cuenta, se acercaba a su propia caída. El final todavía no estaba cerca, pero el tablero ya había cambiado. Y esta vez, yo no iba a perder. El día en que empecé a aceptar que el peligro no estaba solo afuera, sino también dentro de mí, algo se quebró de forma irreversible. Me di cuenta de que no bastaba con huir físicamente. Tenía que desmontar la estructura mental que me había mantenido ahí tanto tiempo, esa jaula invisible construida con miedo, dependencia y culpa. Fernando no era solo un hombre amenazante. Era una idea incrustada en mi cabeza, una voz que intentaba anticiparse a mis decisiones, una sombra que se colaba incluso en mis pensamientos más íntimos. Comencé a observar mis propias reacciones como si fuera otra persona. Me sorprendía al notar cómo mi cuerpo todavía respondía a sus movimientos, cómo mi respiración se alteraba cuando percibía su cercanía, cómo mi mente seguía buscando su aprobación incluso cuando ya no la quería. Eso me enfurecía conmigo misma, no por debilidad, sino por entender hasta qué punto había permitido que alguien reescribiera mis reflejos emocionales. La amenaza hacia mi familia se volvió una presencia constante, como un ruido de fondo que nunca se apaga del todo. Yo imaginaba escenarios una y otra vez, repasando cada rostro, cada risa, cada gesto cotidiano, como si ese ejercicio pudiera protegerlos de alguna forma. Esa obsesión me agotaba, pero también me mantenía alerta. Sabía que cualquier error podía tener consecuencias que no estaba dispuesta a asumir. Fernando empezó a mostrarse más errático. Su control ya no era elegante, se notaba forzado, desesperado. Había días en los que parecía inflado por una seguridad artificial, y otros en los que se desmoronaba en silencios largos, cargados de resentimiento. Yo lo observaba como quien estudia un fenómeno peligroso, sin intervenir, sin provocar, esperando el momento adecuado para desaparecer sin dejar rastro. Dentro de mí, sin embargo, algo estaba creciendo con una intensidad inesperada. Era rabia, sí, pero no una rabia caótica. Era una rabia lúcida, enfocada, transformadora. Empecé a cuestionar cada recuerdo, cada momento que antes había justificado. Vi con claridad escenas que había minimizado, gestos que había normalizado, palabras que había aceptado como parte de una relación intensa. Todo eso, al mirarlo desde afuera, era violencia emocional disfrazada de amor. Me di cuenta de que Fernando se alimentaba de mi reacción, de mi miedo, de mi sumisión, de mi necesidad de explicarme. Y entonces tomé una decisión silenciosa, dejar de nutrirlo. Me volví más neutra, más distante, menos accesible emocionalmente. No por frialdad, sino por supervivencia. Esa distancia lo descolocó. Empezó a buscarme más,
a rodearme con una atención que ya no era seductora, sino invasiva. Mi mente empezó a trabajar de otra forma. En lugar de preguntarme qué quería él, comencé a preguntarme qué quería yo. Esa pregunta, tan simple, había estado ausente durante años. Al principio no supe responderla. Me sentía desconectada de mis deseos. Pero poco a poco, las respuestas empezaron a aparecer en forma de sensaciones, de impulsos pequeños pero firmes. Quería paz. Quería control sobre mi propia vida. Quería existir sin miedo. Empecé a cambiar detalles mínimos de mi rutina, casi imperceptibles. Caminaba un poco más erguida, sostenía la mirada un segundo más, elegía mi ropa con intención. No era vanidad, era recuperación. Cada pequeño gesto era una afirmación silenciosa de que yo seguía siendo una persona completa, no una extensión de nadie. Fernando percibió esos cambios y reaccionó con una mezcla de desconfianza y hostilidad pasiva. Sus comentarios se volvieron más punzantes, aunque todavía envueltos en una falsa preocupación. Yo sentía como intentaba volver a colocarme en el lugar que había ocupado antes, ese espacio cómodo para él y asfixiante para mí. Pero ya no encajaba. Algo en mí se había desplazado para siempre. El miedo seguía presente, pero ya no dictaba todas mis decisiones. Había aprendido a convivir con él sin permitirle gobernarme. Eso me daba una fuerza nueva, una claridad que antes no conocía. Sabía que el momento de irme se acercaba, aunque aún no tenía fecha ni forma definida. Y esa espera era una tortura silenciosa, una tensión constante que me atravesaba el cuerpo. Hubo noches en las que apenas dormía, no por temor inmediato, sino por la intensidad de mis pensamientos. Repasaba mi vida como si fuera una historia ajena, identificando patrones, errores, aprendizajes. Entendí que no era la primera vez que alguien intentaba reducirme, pero sí la más peligrosa. Y también entendí que si lograba salir de ahí, nada volvería a someterme de la misma manera. Fernando empezó a mostrar signos claros de desgaste. Su imagen ya no imponía como antes. Había algo envejecido en su mirada, algo cansado en su postura. Yo, en cambio, empezaba a sentir una energía nueva, aunque todavía contenida. Era como si mi cuerpo supiera que estaba preparándose para un salto, para un cambio radical que no tenía marcha atrás. La culpa intentó regresar en varias ocasiones, disfrazada de nostalgia, de recuerdos selectivos, de momentos aparentemente felices. Pero ya no tenía el mismo efecto. Yo había visto demasiado, había sentido demasiado, y había entendido que ninguna historia de amor verdadera se construye sobre el terror. El punto de quiebre no llegó con un grito ni con una amenaza explícita. Llegó con una certeza interna, profunda, innegociable. Yo no iba a sacrificar mi vida para sostener la estabilidad emocional de alguien que solo sabía destruir. Esa certeza me atravesó como un rayo silencioso. Y supe que, pasara lo que pasara después, ya no había vuelta atrás. Aún no me había ido, pero ya estaba lejos. Y Fernando, sin saberlo, estaba perdiendo mucho más que el control. Estaba perdiendo el único poder que realmente había tenido sobre mí, mi miedo absoluto. El día en que comprendí que Fernando ya no podía tocarme por dentro, aunque todavía compartiéramos el mismo espacio, sentí una calma peligrosa, de esas que preceden a los terremotos. Era una serenidad tensa, sostenida con los dientes, porque yo sabía que él empezaba a intuir que algo esencial se le estaba escapando. Ya no reaccionaba como antes. Ya no me desarmaba con una mirada ni me descomponía con un silencio prolongado. Y eso, para alguien como él, era intolerable. Mi mente se volvió un campo de batalla silencioso. Cada gesto suyo era analizado con una precisión casi clínica. Ya no lo miraba como pareja, ni siquiera como amenaza inmediata, sino como un sistema que empezaba a fallar. Empecé a notar cómo repetía estrategias antiguas que ya no funcionaban, cómo intentaba provocar emociones que antes me dominaban y ahora apenas rozaban la superficie. Su frustración era palpable. Se le filtraba en los movimientos torpes, en la rigidez de los hombros, en la necesidad de reafirmarse constantemente. El miedo por mi familia seguía ahí, pero había mutado. Ya no era un pánico paralizante, sino una vigilancia constante, una alerta activa. Yo me convertí en guardiana incluso en la distancia. Observaba, calculaba, anticipaba.
Sabía que su mayor arma era el terror psicológico, no la acción directa. Y esa comprensión me devolvió una parte del control que me había sido arrebatado durante tanto tiempo. Empecé a ver con claridad cómo Fernando necesitaba que yo creyera que él era omnipotente. Su poder se sostenía en mi percepción, no en la realidad. Y cuando esa percepción empezó a resquebrajarse, su figura se volvió más humana, más limitada, casi patética en algunos momentos. Eso no lo hacía menos peligroso, pero sí menos invencible. Mi cuerpo empezó a cambiar de manera evidente. No porque me lo propusiera como una meta estética, sino porque dejé de vivir en constante contracción. Dormía un poco mejor, respiraba más profundo, caminaba con más firmeza. La energía que antes se me iba en sobrevivir comenzó a redirigirse hacia mí misma. Empecé a verme distinta en los reflejos, no más joven ni más perfecta, sino más presente, más viva. Fernando lo notó. Siempre notaba esas cosas. Su mirada se volvió más invasiva, más evaluadora. Yo sentía como intentaba encontrar la grieta, el punto débil por donde volver a entrar. Pero yo ya había cerrado puertas internas que ni siquiera sabía que existían. Su cercanía me incomodaba, sí, pero ya no me desarmaba. Había una barrera invisible que me protegía. La tensión en la casa se volvió casi insoportable. El aire parecía cargado de electricidad, como si cualquier movimiento brusco pudiera desencadenar una explosión. Yo me movía con cuidado, no por sumisión, sino por estrategia. Sabía que el momento decisivo estaba cerca, aunque todavía no sabía cómo se manifestaría. Vivía en una espera constante, como si mi cuerpo estuviera afinado para detectar el instante exacto en que debía actuar. Hubo un día en particular en que lo vi perder el control de una forma que nunca antes había presenciado. No fue un estallido evidente, sino algo más inquietante. Una sonrisa fuera de lugar, una risa breve y vacía, una mirada que no encajaba con el contexto. Ahí entendí que estaba entrando en una fase más peligrosa, esa en la que ya no se trata de dominar, sino de no perder. Y las personas que no saben perder son capaces de todo. Mi mente volvió a recorrer escenarios posibles, pero esta vez con una diferencia crucial. Ya no me veía como víctima pasiva de esos escenarios. Me veía como agente, como alguien capaz de intervenir, de decidir, de romper el guión. Esa nueva perspectiva me dio una fuerza inesperada. No una fuerza ruidosa, sino una determinación fría y constante. Comencé a prepararme emocionalmente para el quiebre. Me despedí internamente de la idea de una salida limpia, sin consecuencias. Entendí que la libertad, en mi caso, no iba a ser elegante ni sencilla. Iba a ser abrupta, dolorosa y probablemente incomprendida por muchos. Pero aún así, era necesaria, vital, irrenunciable. Fernando empezó a hablar más del pasado, a reconstruir recuerdos de forma selectiva, como si intentara anclarme a una versión edulcorada de nuestra historia. Yo escuchaba sin involucrarme emocionalmente. Sabía que esa nostalgia inducida era una trampa. Cada recuerdo que él traía estaba contaminado por la necesidad de control. Y yo ya no estaba dispuesta a romantizar mi propia opresión. Mi diálogo interno se volvió más firme. Me hablaba a mí misma con una claridad que antes no tenía. Me recordaba quién era, de dónde venía, todo lo que había sobrevivido. Me decía, una y otra vez, que el miedo no podía ser el argumento principal de mi vida, que proteger a mi familia también implicaba protegerme a mí. El desgaste de Fernando se hizo más evidente con el paso de los días. Su energía era errática, su presencia más pesada. Yo sentía que él estaba perdiendo algo fundamental, aunque todavía no lo aceptara. Y esa pérdida lo estaba envejeciendo por dentro. Yo, en contraste, empezaba a sentir una ligereza extraña, como si me estuviera despojando de capas que no me pertenecían. El quiebre definitivo todavía no había ocurrido, pero ya se sentía inevitable. Era como estar de pie en el borde de un precipicio, sabiendo que el salto es aterrador, pero que quedarse inmóvil es mortal. Yo estaba lista para saltar, aunque aún no supiera exactamente cuándo ni cómo. Y mientras tanto, Fernando seguía creyendo que tenía el control, sin darse cuenta de que el verdadero poder ya no estaba en sus manos. Estaba en mi decisión silenciosa, en mi resistencia paciente, en la mujer que estaba a punto de emerger de entre los escombros.
Hubo un punto en el que la espera se volvió más peligrosa que la acción. Yo lo sentía en el cuerpo como una vibración constante, una urgencia silenciosa que me recorría la espalda cada vez que Fernando entraba a la habitación. Ya no era solo intuición, era certeza. Algo iba a estallar, y si yo no controlaba el momento, él lo haría por mí. Esa comprensión me obligó a endurecerme por dentro, a aceptar que la salida no sería suave ni romántica, sino abrupta, incómoda y profundamente transformadora. Fernando empezó a mostrar un rostro que ya no podía disimular. Su máscara de seguridad se agrietaba a plena luz del día. Había algo rancio en su presencia, algo viejo, incluso cuando intentaba aparentar dominio. Yo lo veía caminar con una rigidez nueva, como si cargara el peso de su propia inseguridad en los hombros. Sus ojos, antes afilados, ahora tenían destellos de paranoia. Me observaba como si yo fuera un problema que no lograba resolver, un enigma que había dejado de obedecer las reglas conocidas. Mi miedo se había transformado en una lucidez incómoda. Ya no temía tanto lo que pudiera hacer, sino lo que yo podría llegar a permitir si seguía posponiendo mi salida. Esa idea me estremecía más que cualquier amenaza. Comprendí que quedarme era, de algún modo, una forma lenta de traición hacia mí misma y hacia mi familia. Porque el peligro no desaparece por ignorarlo. Solo se acomoda, espera, se fortalece. Empecé a notar algo inquietante. Fernando ya no hablaba del futuro. Toda su narrativa estaba anclada en el pasado o en un presente rígido, sin proyección. Era como si no pudiera imaginar una vida en la que yo no estuviera orbitando a su alrededor. Esa incapacidad lo volvía aún más peligroso. Las personas que no conciben un después suelen intentar destruir cualquier alternativa. Mientras tanto, yo empezaba a reconstruirme en silencio. No de manera visible aún, sino interna, estructural. Mi mente se organizaba, mis emociones se alineaban. Empecé a reconocer mis propias capacidades, aquellas que había olvidado o minimizado durante años. Mi inteligencia, mi intuición, mi resiliencia. Todo eso seguía ahí, intacto, esperando ser activado. El desgaste emocional de Fernando se aceleró. Había días en los que parecía agotado, casi marchito, como si la energía que antes extraía de mi miedo ya no estuviera disponible. Yo era consciente de que su deterioro no era responsabilidad mía, pero tampoco podía evitar observarlo con una mezcla extraña de distancia y claridad. Él se estaba quedando sin combustible, y eso lo volvía errático. Las amenazas hacia mi familia reaparecieron con una crudeza menos disimulada. Ya no eran comentarios sueltos, sino insinuaciones más directas, cargadas de intención. Yo las recibía con una calma que no sentía por dentro, pero que lograba sostener. Sabía que reaccionar era darle poder. Sabía que mi mayor arma era no mostrar el impacto real de sus palabras. Por dentro, sin embargo, cada mención era una herida abierta. Me dolía pensar en ellos, en su vulnerabilidad, en lo ajenos que estaban a la tormenta que yo estaba enfrentando. Ese dolor se convirtió en una determinación férrea. No podía permitir que él usara a mi familia como ancla para retenerme. Mi salida tenía que ser definitiva, sin fisuras. Empecé a aceptar que el final no iba a ser limpio, que habría caos, confusión, quizás intentos de manipulación extrema. Me preparé emocionalmente para ser malinterpretada, juzgada, incluso atacada. Entendí que cuando una mujer se libera de una relación de control, rara vez recibe aplausos inmediatos. Pero también entendí que la validación externa no podía ser el motor de mi vida. Fernando comenzó a perder algo más que el control. Empezó a perder la narrativa. Ya no podía imponer su versión de la realidad con la misma facilidad. Yo cuestionaba internamente cada gesto, cada palabra, cada intento de distorsión. Y aunque no lo confrontaba directamente, mi silencio ya no era sumisión. Era resistencia. Mi cuerpo empezó a reaccionar con una fuerza nueva. Me sentía más despierta, más alerta, más conectada conmigo misma. Había una energía contenida en mí, como un resorte a punto de liberarse. Esa energía me daba miedo, porque sabía que una vez activada, no habría marcha atrás. Pero también me daba esperanza. La imagen de Fernando envejecido, solo, aferrado a un poder que ya no existía, empezó a aparecer en mi mente como una posibilidad real. No como venganza, sino como consecuencia.
Él había construido su identidad sobre el control, y sin control, no sabía quién era. Esa fragilidad estructural era algo que yo ya no podía ni quería sostener. El momento decisivo se acercaba. Lo sentía en la forma en que el tiempo parecía estirarse, en la densidad de los días, en la intensidad de mis pensamientos. Yo estaba al borde de un cambio irreversible, y aunque el miedo seguía presente, ya no era el protagonista de mi historia. Había sido desplazado por algo mucho más poderoso. La certeza de que mi vida podía ser distinta. La certeza de que yo podía ser libre. Y esa certeza, una vez instalada, ya no podía ser arrancada por ninguna amenaza, por ningún intento de control, por ningún hombre que creyera tener derecho sobre mi destino. El final no llegó como una explosión inmediata, sino como una grieta profunda que se fue abriendo hasta partirlo todo. Yo ya no vivía esperando su reacción, vivía preparando mi salida interna, emocional, definitiva. Cuando finalmente di el paso, no hubo espectáculo, no hubo dramatismo externo. Lo verdaderamente devastador ocurrió por dentro. En ese instante en que entendí que no le debía absolutamente nada a quien había construido su poder sobre mi miedo. Irme fue como arrancar una raíz que llevaba años incrustada en mi pecho. Dolió, ardió, me dejó exhausta, pero también me dejó libre. La primera noche lejos de él fue extraña, casi irreal. El silencio no era amenazante, era amplio. El aire no pesaba. Mi cuerpo, acostumbrado al estado de alerta constante, tardó en comprender que ya no estaba en peligro inmediato. Dormí poco, pero dormí sin sobresaltos. Y eso, para mí, ya era una victoria. Fernando no reaccionó como yo había imaginado durante tantos meses. No hubo furia abierta ni confrontación directa. Hubo algo peor, un vacío denso, una ausencia ruidosa, una sensación de haber perdido algo que él creía eterno. Su mundo empezó a colapsar de forma silenciosa, casi invisible para los demás, pero evidente para mí. Yo lo veía desde lejos, sin intervenir, sin volver atrás. Su imagen empezó a desdibujarse, a perder fuerza, a envejecer de una forma que no tenía que ver con el tiempo, sino con la pérdida de control. Yo, en cambio, empecé a florecer de maneras que jamás habría imaginado. No fue inmediato ni mágico. Fue un proceso lento, profundo, auténtico. Recuperé mi cuerpo, mi voz, mi criterio. Empecé a tomar decisiones sin pedir permiso, a ocupar espacios sin disculparme, a mirarme al espejo y reconocer a alguien que había sobrevivido a una guerra invisible. Mi energía cambió. Mi postura cambió. Mi mirada cambió. La gente empezó a notarlo. No porque yo buscara validación, sino porque la transformación era evidente. Había una seguridad nueva en mí, una presencia que no necesitaba imponerse. Empecé a tener éxito en áreas de mi vida que antes estaban estancadas. Mi trabajo floreció, mis ideas se expandieron, mis oportunidades se multiplicaron. Era como si al quitar de mi vida la fuente constante de miedo, todo lo demás encontrara espacio para crecer. Fernando, por su parte, se quedó atrapado en el mismo lugar emocional. Mientras yo avanzaba, él se detenía. Mientras yo construía, él se aferraba a recuerdos distorsionados. Su imagen se volvió más opaca, más rígida, más sola. La gente empezó a alejarse sin saber exactamente por qué. La energía de alguien que necesita controlar es pesada, y tarde o temprano, cansa. Hubo momentos en los que pensé en mi antigua versión con una mezcla de ternura y tristeza. La mujer que fui hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. No me juzgué, me honré, porque sobrevivir también es una forma de valentía. Y reconstruirse después del terror es un acto de amor propio que nadie puede arrebatar. Mi familia, finalmente a salvo de la sombra que había intentado alcanzarlos, volvió a ser simplemente eso, familia. Sin amenazas invisibles, sin miedos heredados, sin silencios incómodos. Verlos tranquilos fue una de las recompensas más profundas de todo este proceso. Entendí que protegerlos también había implicado protegerme a mí, incluso cuando no lo sabía. Fernando envejeció mal. No físicamente al principio, sino por dentro. Se volvió una figura anclada en el pasado, incapaz de adaptarse a un mundo que ya no le respondía. Su necesidad de control lo dejó solo. Su obsesión se volvió su condena. Y yo,
Lejos de sentir satisfacción, sentí algo mucho más poderoso, indiferencia. Porque el verdadero final glorioso no es ver al otro caer, sino dejar de mirarlo. Hoy me miro a mí misma con orgullo. No porque todo sea perfecto, sino porque todo es mío. Mi vida, mis decisiones, mis errores, mis triunfos. Yo soy la mujer que salió del miedo, que atravesó la amenaza, que sobrevivió al control y se reinventó sin pedir permiso. Soy la prueba viviente de que incluso después del terror más profundo, es posible renacer más fuerte, más consciente, más libre. Y si alguna vez alguien intenta convencerme de que el amor duele, de que amar es ceder, de que el miedo es parte de la pasión, yo sonrío con una calma que antes no conocía. Porque sé la verdad. Y la verdad es que el amor no destruye, no amenaza, no encierra. Yo sobreviví a un psicópata. Y no solo sobreviví, triunfé.